a nivel de la complejidad que manejan inclusive muchos aparatos que hemos inventado, entre más complejo, pues el mantenimiento es también más complejo. Les pongo ejemplos sencillos. Una bicicleta, pues uno le hace mantenimiento en media hora. Un carro se puede llevar 4 horas o 5 horas. Un avión requiere 2 semanas para su mantenimiento. Pero como el ser humano es tan complejo, desde todo punto de vista, más o menos esta es una conclusión que está de alguna manera acordada a nivel mundial, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la World Sleep Society, que es la sociedad del sueño a nivel mundial, que tiene sucursales como en 120 países. Y esta es la conclusión real de nosotros como cuerpo humano, que dice que por cada 16 horas de actividad se requiere más o menos 8 horas de mantenimiento, o sea, 8 horas de sueño. Y uno pensaría que esas 8 horas son de no actividad, ¿sí? Más o menos. Pero no, estas 8 horas son de otra actividad, que es la que se ejecuta durante el sueño, y que por eso tenemos que ir a un estado de inconsciencia para que se pueda realizar. Esto significaría, si lo ven desde el mismo punto de vista de los automóviles, es como si un carro, por cada 2 días de funcionamiento, uno tuviera que llevarlo a mantenimiento un día entero. Pero como la complejidad es tan grande del ser humano, se requiere, aunque uno en un carro lo vería como algo exagerado, pero en el ser humano no, porque pues es demasiado complejo. Entonces, la realidad es esta, y si nosotros cumplimos con eso, más o menos se ha demostrado a nivel de la ciencia, que uno mantiene bien la salud. Entonces, pero esta charla y este tipo de charlas surgen a raíz de un problema de hoy, que según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población hoy en día duerme mal. Y según la World... Espere que estoy en esto. Hay una charla que estoy escuchando. ¿Aló? Según la World Sleep Society, el 45% de la población mundial tiene deficiencias de sueño. O sea, más o menos las dos organizaciones se acercan y promediando o aproximándonos, más o menos la mitad de la población mundial duerme mal. Ahora vamos a ver por qué duerme mal. Y otros estudios que se han hecho paralelos, no con seres humanos, sino con animales, han demostrado que los disturbios de sueño son fatales en la mayoría de especies animales. Inclusive hay varios animales que no aguantarían más de 3 días sin dormir bien. Entonces uno concluye de alguna manera o extrapola que de alguna forma también nos tiene que hacer daño el no dormir bien. Sin embargo, hemos querido ser un poco arrogantes a enfrentarnos a la naturaleza y queremos quitarle cada vez más horas de sueño al ser humano para que se dedique a actividades extras de trabajo y de productividad o de entretenimiento, sacrificando gran parte de la salud. Y a nadie se le alerta sobre este problema. A nivel del ser humano, ¿qué problemas ya están hoy en día relacionados con un sueño deficiente? Pues problemas de hipertensión, infartos, deterioro cognitivo, debilidad del sistema inmune, enfermedades degenerativas y deterioro de lucidez y de creatividad. Es muy interesante que hayan insertado este tema del deterioro de la lucidez y de la creatividad, porque recientes estudios han mostrado que hacia
edad más o menos de 50, 60 años, es que la actividad del cerebro se equilibra entre el cerebro de la parte derecha y el cerebro de la parte izquierda. El de la derecha, que está relacionado con la intuición y la creatividad y las relaciones interpersonales, o sea, las habilidades sociales, y el de la izquierda, que está relacionado con el pensamiento lógico, racional y científico. Entonces ya los estudios han mostrado, entre otras, que la vida entre los 50 y los 80 años es donde está más equilibrado el cerebro, ambas partes del cerebro trabajan más equilibradamente, y es tal vez lo que explica, según otros estudios, pues que la mayor creatividad de muchos seres humanos, salvo ciertas excepciones, en artistas, en arquitectos, poetas, etcétera, se haya producido entre los 50 a los 80 y hasta los 100 años. ¿Sí? También eso explica un poco que las grandes empresas estén dirigidas por personas mayores, porque tienden a tomar decisiones más equilibradas por este aspecto del funcionamiento del cerebro. Entonces, es interesante verlo desde ese punto de vista también, porque sin un buen sueño, ninguna de las dos partes trabaja bien del cerebro, entonces nos aparecen todos estos deterioros. Y el mundo hoy en día está buscando cada vez soluciones más creativas y no sabemos dónde encontrarlas. Pues una forma de encontrarlas, aunque parezca de alguna manera un tanto jocoso, es dormir más y dormir bien. Ahí está parte del futuro de la humanidad, que es recuperar esta actividad del sueño para restablecer nuestra real fisiología como debe funcionar. Entonces, las causas sobre este problema se anuncian siempre como principales psicológicas y fisiológicas, que son las aceptadas por la ciencia y que son las que la World Sleep Society promueve a través de sus distintas sucursales en el mundo. Aquí lo que estamos proponiendo es complementar eso con las que son físicas del hábitat. Y bien, pero de todas maneras que sean aceptadas por cada persona por principio de precaución. Entonces, pues para eso hay que dar unos indicadores y la persona decide si lo toma para su vida diaria o lo deja de lado por ahora. Entonces, este es el panorama del problema que tenemos en cuanto a calidad del sueño. Vamos a ver la otra. A ver. Benita no me deja avanzar. ¿Está bloqueada? Está bloqueado. Tal vez entonces te va a tocar salir y volver a entrar en la parte de compartir pantalla. Ya salí. Y vuelves a entrar, a ver si así. Vuelvo a compartir pantalla. Sí, claro. A ver si con eso se destraba. A ver si te funciona con las flechitas, porque en el ensayo funcionó bien. Bueno, entonces hagamos otro ensayo que es el siguiente. Voy a ponerlo así y luego lo amplío. Ajá. Que era ahí. Acá. Sí, eso. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces la pregunta que uno se hace sencillamente es, ¿cuántos sueños necesito? ¿Sí? Depende pues de muchos factores,
incluyendo la edad, el estado de salud, etcétera, pero en general estas las horas recomendables según estudios profundos de fisiología, y a nuestros ojos o de muchas personas pueden parecer demasiadas horas. El recién nacido de 16 a 18, los niños entre 10 y 12, los adolescentes de 9 a 10 y los adultos, incluyendo adultos mayores, de 7 a 8 horas al día. Pues normalmente solo la mitad de la población pues duerme estas horas. ¿Cuáles son las ventajas de un buen sueño? Que también se han demostrado, es la recuperación del ciclo circadiano, entendido el ciclo circadiano como la producción de todas las hormonas de nuestro cuerpo según las dosis que debe tener cada 24 horas, o sea, dosis balanceadas de producción de hormonas en 24 horas. Se llama el ciclo circadiano, que son un poco más de 140 hormonas que produce nuestro cuerpo. Una ventaja importantísima fisiológica es la limpieza del cerebro. Cuando uno está durmiendo y el cerebro se relaja, o sea, entra en estado de inconsciencia, pues se produce la limpieza del cerebro, que no sucede, que es distinta a la limpieza de la sangre que lo hacemos a través del sistema linfático. Acuérdense que la sangre se va limpiando todo el tiempo a través de todo un sistema linfático que tenemos recorriendo también todo el cuerpo, pero ese sistema linfático no entra al cerebro. El cerebro tiene su propio sistema de limpieza y se llama líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido circula cada 20 segundos más o menos en medio de todas las neuronas y saca los tóxicos y radicales libres y mantiene limpiando el cerebro toda la noche. En el día eso no sucede porque con la actividad diaria y que ya salimos de la inconsciencia, se inflaman un poco las neuronas, se inflan y ya no dejan pasar el líquido. Entonces, es muy importante, por ejemplo, para limpiar el cerebro y evitar inclusive enfermedades degenerativas más adelante de todo tipo, que el cerebro esté haciendo ese proceso de limpieza toda la noche, y que nos permite además también más lucidez. Es muy importante y los científicos le están estudiando muchísimo porque antes esto casi ni se consideraba como importante. La organización de la memoria es también muy importante. Todos los datos que acumulamos en el día en la memoria transitoria van siendo analizados y descartados o almacenados en distintas, por así decirlo, carpetas del cerebro y pasan a una memoria más permanente para tenerlos como información cuando se nos ofrezca para tomar alguna decisión con respecto a la supervivencia. Inclusive ahí entran a ser parte de esta memoria permanente todos los esquemas geométricos y espaciales de cuando hacemos un recorrido. Por ejemplo, cuando ustedes algún día cambiaron de empresa donde trabajaban y ahora necesitan ir a la empresa nueva y no se ubican bien cuando llegan, la memoria transitoria acumula los distintos esquemas espaciales para llegar y de acuerdo con la necesidad que genera nuestra inconsciente en la noche, como el hecho de decirse a sí mismo, si yo voy a estar un año en este trabajo, al menos tengo que saberme bien la forma de llegar. Esa información transitoria que se va complementando con detalles diarios va pasando a memoria permanente y aparece así como una carpeta nueva dentro del cerebro que es cómo llegar de la manera más fácil al trabajo. Y se almacena. Entonces, esto se produce es en la noche que estamos en inconsciencia. Si no permitimos un buen sueño, pues la información va a ser errática
y de pronto nos vamos a equivocar bastante más adelante en hacer eso, llegar a hacer eso. Y eso también nos obliga a equivocarnos en decisiones de trabajo o en decisiones de distinta índole. También se regula la actividad nerviosa y circulatoria. Entonces, como que, como las pulsaciones bajan, la actividad baja, el sistema nervioso y circulatorio como que se sincroniza nuevamente. Es como si llevaran un carro a una sincronización, realmente. ¿Sí? Y una cosa muy importante, se fortalece el sistema inmune, porque como uno recupera el ciclo circadiano, el sistema inmune está a punto para cumplir su función todos los días, y esto nos evita una cantidad de enfermedades que pueden ir apareciendo. Entre otras, todas las enfermedades que nos ocurren a los seres humanos empiezan siempre, a no ser que sea un accidente, empiezan siempre por un descuadre hormonal. Pues, si dormimos bien, estamos haciendo la mejor prevención para enfermedades. Que eso sería muy interesante, eso merece todo un capítulo aparte de análisis, porque daría pie a inclusive a planes de salud pública mucho más efectivos que los que tenemos hoy en día. Bueno. Voy a hacer énfasis en un temita que a veces sucede y que muchas personas no encuentran explicación, y es a veces que amanecemos con cierto dolor de cabeza, que antes solo se asociaba cuando uno tomaba trago y amanecía en guayabao, pero hay otras cosas que pueden estar molestando, y eso se llaman cefaleas o migrañas. Varias causas pueden originar el dolor de cabeza con que muchas personas amanecen, como tener ronquidos o apneas en la noche, o presentar bruxismo, que es morder inconscientemente durante la noche. Sí, eso es sinónimo de tensión. Usar una almohada errónea. Ahora les muestro un ejemplo interesante de uso de almohadas. Dormir en una posición incorrecta, o la famosa ingesta de alcohol o algunos medicamentos antes de acostarse. Entonces, aquí solo me voy a referir, y como tiene que ver con el hábitat, pues también a cómo es la comodidad en el hábitat, que es nuestra alcoba, sacando esa parte que puede estar influenciando, que es el uso incorrecto de la almohada. Los seres humanos dormimos promediando en 3 posiciones, como ven en los dibujos de abajo de izquierda a derecha, que es en posición horizontal, en posición lateral o boca abajo. ¿Sí? Entonces, para evitar molestias y dolores de cabeza que a veces no dejan dormir, lo importante es evitar las presiones que se generan sobre la columna, que en estos dibujos están indicados en rojo. Entonces voy a empezar por el ejemplo de la izquierda, que es dormir boca arriba. Ustedes ven tachada con X la posición que no se debe hacer, y tachada con un OK en verde la que sí debe ser. Entonces, la almohada para dormir en esta posición tiene que ser la más bajita. Aquí dice en negrilla que una almohada de 12 centímetros de alto es el máximo para dormir sobre la espalda, y debe ser más baja que los hombros y de una dureza mediana. Entonces aquí ven el ejemplo arriba, que se está usando una almohada un poco más alta,
y además no hay otras almohadas de ayuda, que puede ser esta lumbar o esta bajo las rodillas, y están generando dos zonas de tensión en la columna, que es esta y estas rojas inclinadas. Entonces eso se evita con el manejo de almohadas. Ojalá una almohada de esas que llaman ergonómicas, que tienen esta forma, para que la cabeza quede en una altura bajita, aquí están los 12 centímetros, y el cuello de pronto quede en una posición un poquito más alta, que sería lo ideal. Cuando ya se duerme de lado, sucede el siguiente fenómeno, y es que la almohada tiene que ser más alta, como estamos viendo aquí en los dibujos de la derecha. La almohada tiene que ser más alta, de 15 centímetros, para que no se produzcan estas presiones aquí a la altura de la nuca o a la altura lumbar de la columna, y podamos descansar mejor. Y ojalá con una almohada en medio de las piernas, que ahora venden unas almohadas especializadas para esto, porque distensiona la parte lumbar de la columna. Entonces la posición correcta sería la de abajo, y esta es la que habría que evitar para quien duerme de lado. No importa si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Y algunas personas que duermen boca abajo, cuando la almohada no es ergonómica y tiene este mismo problema que veíamos en dormir de espalda, se produce también estas presiones a la altura del cuello y a la altura lumbar, aunque invertido con relación al primer dibujo. Entonces se recomienda una almohada ergonómica y ojalá un cojinete aquí en la parte del abdomen, para que le dé cierta holgura a la columna y no se produzcan esas presiones. Sí, uno puede decir, no, pero es que antes no existían todas esas cosas y yo hasta dormía bien, pero es que con el tiempo, todas estas presiones que se hacen pueden acumular problemas, pero sobre todo pueden generar dormir mal o despertarlo a uno a determinada hora y no cumplir el ciclo, los ciclos continuos del sueño. Porque una cosa importante del sueño es no tanto ese número de horas, sino que sean muy continuo, porque los periodos de sueño fisiológicos normalmente son de hora y media, 2 horas, y no es lo mismo dormir 8 horas, o sea, 2 periodos de cada uno, 4 periodos, perdón, cada uno de 2 horas, y que uno se despertara cada 2 horas, que dormir, por ejemplo, 6 horas, que es menos, pero continuo, porque la eficiencia del sueño va aumentando con el avance de las horas. Muchas personas también a veces tienen el hábito o lo adquirieron de acostarse y luego a las 2 horas se levantan a leer un rato, y luego duermen otras 4 horas y se levantan, y de pronto en la mañana duermen otras 2 horas, pero ese no es el sueño ideal. El sueño ideal es la mayor cantidad posible de horas seguidas, porque cada periodo de sueño tiene por lo menos el doble de efecto que el anterior. Entonces, es acumulativo, o sea, es beneficioso. Y eso ya está demostrado por la ciencia también. Entonces, a veces estas cositas que parecen insignificantes de unas almohadas y de una posición parecen como triviales, pero no lo son, porque esto puede colaborar a que no tengamos un sueño constante y que estemos volteando mucho en la cama. Entre otras, el hecho de voltearse mucho en la noche de un lado para otro todo el tiempo es un problema de la mente que no se puede estar quieta. Entonces nosotros estamos tal vez cavilando en una idea o en alguna cosa, o tenemos algún problema de salud, y
volteamos mucho de lado o de frente o como sea y no dormimos bien. Entonces, todo eso hay que analizarlo y bien merece una reflexión de por qué a veces damos tantas vueltas en la cama. Y es porque el cerebro no se ha podido relajar o quitar ideas obsesivas de la mente o problemas que no ha podido solucionar. Que si lograra relajarse completamente, los solucionaría. Entonces, la idea es siempre en la cama estar lo más relajados posibles para aprovechar esas horas de mantenimiento para nuestro bienestar diurno. Entonces, ¿en qué me he enfocado yo desde el punto de vista profesional? Yo trabajo un concepto nuevo que apareció en el 2003 en Estados Unidos que se llama la neuroarquitectura y es todas las investigaciones de las neurociencias relacionadas con la arquitectura. Aquí a la izquierda ven cómo funciona una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. El sistema límbico tiene varios órganos, pero aquí vamos a resaltar tres, que se llama el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala cerebral, que controlan, por ejemplo, la espacialidad, las emociones, la memoria y los indicadores de supervivencia. Por ejemplo, el hipotálamo procesa mucho de la información que hablábamos ahora de la memoria transitoria y el hipocampo es el que va almacenando más la memoria permanente. Entonces están interactuando mucho. La amígdala también, como nos advierte de los posibles peligros en el medio ambiente y maneja el estrés y todo esto, pues también nos da datos de cosas que nos pueden servir para la supervivencia más adelante. Por ejemplo, si yo me monto en un bus de Transmilenio, pues lo mejor es esperar que pare bien el bus para bajarme porque la otra vez casi se me daña un tobillo y entonces eso lo va guardando la amígdala y se lo va reportando al hipocampo para decirle, ojo, guarde eso en la memoria permanente porque esa situación se puede volver a presentar. Esos son los ejemplos sencillos de lo que va haciendo la memoria durante la noche. Y todo eso se vuelve pues calidad de vida porque tenemos mucha información que podemos usar en determinado momento para cualquier decisión que debamos tomar. Entonces, la neuroarquitectura estudia diversos temas como las proporciones de los espacios, la geometría, el confort térmico, la ionización del aire, que lo voy a explicar ahorita, la iluminación circadiana, que también voy a explicar, algo de la radiación del subsuelo y otros temas de impacto en la salud que nos generan, pues básicamente tres estados. Puede ser uno de estrés, si nos sentimos atacados por algo. Uno de bienestar, donde estamos en una situación casi neutral, o sea, no nos beneficia, no nos afecta. Y otro de revitalización, que es muy interesante, que es que el ambiente ayuda a revitalizarnos, que es muy interesante. A nivel de estudios, se ha tratado de agrupar los efectos que tienen estos factores que se estudian. Y se ha encontrado que hay unos efectos que son psicotectónicos, o sea, psico de psicología y tectónicos, que es lo construido, o sea, lo construido cómo influye en la psiquis mía, y se refiere a los efectos en la salud mental. Pero también se estudian los efectos biotectónicos que ya son en la salud física. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que pueden afectar la salud mental y por esa vía puede también afectar la salud física o viceversa. Se puede afectar la salud física afectando la salud física, perdón, se puede afectar la salud mental.
Entonces se trata de separar como los impactos desde ese punto de vista, y eso es lo que ha estudiado la neuroarquitectura. En América la neuroarquitectura se ha concentrado más en los efectos de la salud mental y en las emociones. En Europa ha habido un poco más de énfasis en los efectos en la salud física. Y por eso con un socio amigo en Alemania, este año pasado sacamos un libro sobre biotectónica, que son los efectos en la salud física, que además es lo que más respaldo científico tiene en este momento, porque lo psicotectónico hasta ahora se está estudiando. Veo que hay unas personas de Chile. En Chile fundaron hace unos años el NPA, que es el Instituto de Neuroarquitectura y Diseño, que está promoviendo congresos internacionales muy interesantes. También hay un instituto en México, aquí en América, y está el instituto que fue el primero, que fue de los estudios de neurociencia aplicados a la arquitectura, que se llama el ANFA, en la ciudad de San Diego, California. En Europa hay otros 3 institutos que están estudiando la neuroarquitectura y haciendo investigaciones sobre este tema, que es muy interesante, que en otra oportunidad se puede contar los avances que tienen estos temas. Entonces, nos vamos a concentrar en los efectos biotectónicos de la neuroarquitectura, y en especial sus efectos en la salud vía el deterioro o el refuerzo del sueño. O sea, porque si nosotros también reforzamos el sueño, pues podemos tener mejor salud, pero si no cumplimos con el mínimo, pues la salud se deteriora. Aquí hago un paréntesis con una gráfica demasiado técnica para algunos, pero es interesante para entender en qué medio vivimos. Todo el universo se encuentra regido por lo que se llama el espectro electromagnético de la vida, que va de la energía pura de la izquierda al magnetismo puro de la derecha, y que produce distintas radiaciones según la longitud de onda. Entonces, los que están más cerca de la electricidad pura tienen mayor longitud de onda. Entonces, ¿qué es la longitud de una onda? Pues este desplazamiento que hace la onda desde este punto rojo, pasando por el punto intermedio y volviendo a este sitio. Eso es lo que se llama una onda. Los seres humanos, pues si uno mide con aparatos, están en una escala muy cercana a la menor frecuencia en el universo de las cosas, que es entre 0 y 100 hercios, que eso se mide en unidades de hercios, con una longitud de onda muy larga. Esta longitud de onda, para hacer esta onda, pueden recorrerse 10.000 kilómetros, o sea, de aquí a Atenas, Grecia. Es el tamaño de una longitud de onda cerebral nuestra, por ejemplo. Mientras que si nos vamos acercando al calor, por ejemplo, eso ya son milímetros, ¿sí? Las microondas, por ejemplo, de las comunicaciones están en cuestión de centímetros la longitud de onda. Y ya las ultravioletas y rayos X y rayos gamma, pues eso son nanómetros y micrómetros, o sea, son longitudes de onda muy cortas. ¿Cuál es la situación? Que entre más corta es la longitud de onda, más impacto puede tener en nuestra biología, porque nosotros somos de de alta longitud de onda, o sea, baja frecuencia.
y por tanto nos puede afectar por la ley de la física que dice que las radiaciones de mayor frecuencia siempre afectan a las de menor frecuencia. Entonces, esto de alguna manera desvirtúa esa concepción antropocéntrica de por allá que viene como el siglo XVIII del ser humano, de que es el rey de la creación. A nivel energético no hay tal, es a la inversa. Somos los más vulnerables. Inclusive aquí vemos que el planeta también tiene una frecuencia, que es la de la materia, que es muy bajita. Puede ser de 0 a 20 hercios. El ser humano de 0 a 100 hercios. Y inclusive todos los animales y plantas, hasta llegar a las flores, son de mucha mayor frecuencia que nosotros. O sea, energéticamente, digamos que están en mejor posición en la naturaleza. ¿Y por qué traigo esta gráfica a colación? Porque ahorita vamos a ver un tema en donde las ondas de radio o de radioelectricidad y de microondas, pues como son de mayor frecuencia hay que tenerles cuidado para saber cómo manejarlas en nuestro hábitat para protegernos de su impacto. Un segundo. Entonces vamos a ver por temas para que darles una idea de lo que estamos conversando. En varias partes, en América es muy poco, pero en Europa y en Oriente se estudia mucho la radiación del subsuelo. O sea, porque la radiación no es algo estándar en la Tierra, sino tiene sus variaciones. Y cuando hay una falla geológica en el subsuelo o hay rocas de granito, se produce una mayor radiación gamma, que no es buena para la salud. O cuando haya agua subterránea, pues también se pueden aparecer variaciones del campo magnético natural, que también tiene un efecto en nuestro sistema inmune. Entonces, lo ideal es que nuestra cama y nuestra vivienda en general quede en una zona neutral. Eso antes se hacía de alguna forma intuitivamente de las culturas milenarias en China y en India, sobre todo, a través del Vastu Shastra y del Feng Shui, pero que hoy tienen una razón de ser fundamentada en equipos de medición digital que le dan la razón a estos temas. Entonces, en muchas viviendas en el mundo se hace un estudio previo antes de hacer un diseño de una vivienda y sobre todo se estudia que la alcoba nuestra no vaya a quedar en esos sitios que tienen afectaciones, sino en zonas neutrales. Y por eso les tengo este ejemplo el socio mío es ingeniero eléctrico y ha estudiado mucha física también y ha desarrollado estos equipos que se comercializan a nivel mundial para medir. Y entonces aquí ven, por ejemplo, ustedes un plano de una urbanización cerca a Cali, a la ciudad de Cali, que tiene marcadas unas zonas en lila que corresponden a zonas de agua subterránea, igualmente de las zonas azules, y tiene unas zonas que son en color amarillo o en color rojo, que son alta radiación gamma del subsuelo, que debe evitarse para ubicar las camas sobre todo, o un sitio de trabajo en escritorio donde uno esté más de 5 horas al día. Entonces se usa un aparato que se llama GeoExplorer, que mide los isótopos que emite el subsuelo y los traslada a un computador y genera unos planos. Y le dice a uno cuáles son los sitios como neutrales para vivir, que no van a hacer daño a la salud y los que hay que evitar. En varias partes del mundo esto se hace. Sin embargo, como este aparato mide isótopos de todos los minerales y de todos los compuestos del subsuelo,
pues paradójicamente se vende más para buscar agua y petróleo en Estados Unidos y se usa en el sur de África para buscar diamantes y oro. Entonces, pero necesitamos darle un impulso más para buscar salud, que es más interesante. Bueno, entonces, este es un tema así muy general. Ya existe los aparatos digitales que miden todos estos fenómenos, se pueden cuantificar, y ya hay aceptado por la física pues que la radiación gamma es dañina para el sistema inmune. Entonces tenemos que evitar los sitios donde se concentra mucho. Eso no es que en todas partes y en todas las fincas y casas vaya a haber este fenómeno, pero se produce, se pueden identificar en varias partes. Yo diría que en un 5% de 5% a 10% de las viviendas que se hacen en el mundo podrían estar afectados por esto. Pero si uno no conoce esto, de pronto va al médico y no le cura nunca la enfermedad que tiene o el cansancio o que no duerme y nunca dan con eso y solo se trataba de mover la persona de sitio. Es muy interesante más adelante profundizar en eso. Este tema, que ya no tiene que ver con radiación natural, sino artificial creada por el hombre, que es la radiación de campos electromagnéticos, pero artificiales, a través de pues del suministro de electricidad que tenemos y de todos los aparatos que hemos desarrollado tecnológicamente, está generando las siguientes situaciones. Digamos que uno, cuando duerme, está expuesto a una frecuencia que es la electricidad de 50, 60 Hz, 60 aquí en Colombia. Pero pues hay una como invasión, yo la llamaría, de unas frecuencias de la telefonía celular que alcanzan hasta los 6.000 millones de hercios, así sea inalámbrica, y que invaden nuestro hábitat pues todos los días. Sobre todo las personas que viven en apartamentos, pues así apaguen el router, pues siguen llegando las señales de los vecinos. Entonces no hay cómo protegerse realmente, salvo que uno tenga una casa en una finca y que la siguiente casa esté por lo menos a 30 metros. Uno apagaría el router simplemente en la noche y ya no tiene esa invasión. Entonces han surgido en Estados Unidos y en Europa, digamos, blindajes de las alcobas con unas telas a base de aluminio y cobres que se meten entre las paredes y que genera un blindaje de noche. O es muy común en parte de Europa que muchas familias tengan estos toldillos que son con estas mallas de esos tejidos de aluminio y cobre, y que uno simplemente cierra el toldillo y se protege de esa invasión de radiación. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno también hay que empezarlo a mirar, sobre todo que ahora va a venir la telefonía 5G, que es 10 veces más rápida que la 4G y que tiene muchísima más información que trae al ambiente, y que muchos investigadores han dicho que la sola contaminación de tanta información en el ambiente pues genera de alguna manera un estrés, de alguna manera llamémoslo mental, que uno no puede digerir esa información, y que eso no existía hasta hace un siglo, pues no existía. Perdón un segundo, aquí voy voy a silenciar, entre otras, esta tecnología, a ver si nos deja hablar. Bueno,
Entonces, este es otro tema que se está estudiando mucho a nivel mundial, pero por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud todavía permite unas dosis muy altas porque está previendo otras cosas, como el impacto del calentamiento de la piel por efecto de esta radiación, cuando tenemos que ver otros factores que tienen que ver más con la parte neuronal. También, y esto no se estudiaba hasta hace poco, que es el problema del olfato. Muchos químicos que hay en el ambiente o bacterias, virus y hongos que también puede haber, no dejan hacer el tránsito adecuado hacia el sueño y en cierta manera nos mantienen como en estado de alerta, aunque somnoliento. Entonces es muy importante hoy en el ambiente que esté libre de químicos. Esto se hace ya en muchas viviendas que se llaman saludables, que es que los closets sean ventilados, no con puertas firmes, no con puertas selladas como tienen la mayoría hoy, sino ventilados, que las ventanas se puedan abrir en el día para ventilar todos esos químicos y que ojalá tenga plantas. Las plantas interiores no hacen ningún daño, sino que antes, por el contrario, decantan parte de todos esos químicos y lo que generan de CO2 al ambiente es muy poquito relacionado con el promedio que debe tener una alcoba. Entonces mucha gente dice, no, es que las plantas contaminan porque generan CO2. Sí, sí, generan CO2, pero poquitico, eso es despreciable la cantidad. Pero el beneficio es muy grande porque decantan químicos de toda clase, ¿sí? Y las bacterias, virus y hongos se combaten en su mayoría con grandes sistemas de ventilación como estos. Lo que se necesita es ventilación y ese es un problema de los países que tienen estaciones que casi no pueden ventilar bien porque tienen que recircular el aire. En cambio aquí en el trópico uno abre la ventana y ya ventila en forma fácil. La acústica nocturna es un problema que se está presentando en las ciudades, especialmente las latinoamericanas. Y significa que nosotros aguantamos ciertos decibelios. Estas son las unidades en que mide el ruido, pero los automotores generan más altos decibelios que las dosis que tiene la Organización Mundial de la Salud, que dice 40, o la norma colombiana que dice 45 en la noche. Y si no tenemos unas ventanas suficientemente protectoras o que blinden del ruido, pues nuestras neuronas van a estar como en alerta toda la noche y no van a descansar y no se va a permitir lo que hablamos de la limpieza que ustedes ven ahí en la gráfica del cerebro en la noche, del líquido cefalorraquídeo trabajando toda la noche limpiando. Entonces no hacemos bien la higiene del sueño. Y también está muy de moda trabajar con luz hasta altas horas de la noche e inclusive usar los aparatos tecnológicos hasta altas horas de la noche. Y eso no deja conciliar el sueño a las neuronas, pero también produce a nivel hormonal un problema que es como la hormona de la melatonina, que es uno de los anticancerígenos más fuertes que tenemos, que solo se produce en la noche. Digamos, aproximando arranca a las 6 de la tarde y va produciendo hasta las 4 o 6 de la mañana. Entonces, si le quitamos horas de producción por exceso de luz, pues la hormona se produce en pequeñas cantidades. Entonces no tenemos suficiente producción. Para darles una idea de cuándo se frena la producción de melatonina, equivale a la luz que genera una vela. Si uno tiene en la habitación una vela prendida, esa vela no le deja producir melatonina. Entonces cualquier aparato que tenga ese indicador de la misma luz o haya una ventana y afuera haya un poste de luz prendido o alguna luz que no deje de dormir, no está produciendo la melatonina, ¿sí? Por ejemplo, uno ve conjuntos que han puesto lámparas
que están a la altura de la ventana y la persona de pronto duerme con una cortina muy transparente o con las persianas más o menos abiertas, esa luz está enfermando el que está habitando dentro porque no le deja producir melatonina en toda la noche. Porque esta hormona es muy fotosensible y no produce sino en esas condiciones. Entonces, esto también se trata dentro del tema de la acústica nocturna y dentro de la iluminación nocturna, que es interesante de analizar. El confort, pues es sencillo. La temperatura ideal para dormir son los 18 grados centígrados, es que es un clima templado. Y hay una banda máxima que va hasta los 24 o baja hasta los 12. Si uno excede esto, como en algunas casas o construcciones de concreto macizo en tierra caliente, empieza, digamos, el cuerpo a generar sudoración para equilibrar la temperatura de la piel. Entonces genera estrés biológico toda la noche y no deja descansar bien el cuerpo. O si es muy frío y no tenemos cómo cobijarnos bien o cómo evitar tanto frío en la noche, por debajo de 12 grados centígrados, entonces empezamos a hacer un ejercicio las células de vibración para generar calor, que tampoco deja descansar el cuerpo. Entonces esta es la banda térmica en realidad de confort y de salud térmica para los seres humanos. En cuanto a la iluminación, es muy importante hoy en día, ya se está cambiando la bombillería en gran parte del planeta, es que los bombillos no deben ser estándar con la misma luz durante el día, sino que deben ser como el sol un poco, que la luz es un poco más azulada, a mediodía es más blanca, balanceada, y hacia la noche más amarillenta. Entonces ya hay bombillos que van cambiando esa tonalidad de bombillería, se llama temperatura de color, y puede ir desde los 8.000 y pico de grados Kelvin, pasando por 5.000 a mediodía y terminando en 2.000 grados Kelvin al final de la tarde. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando uno trabaja con pantallas de computador o de todos estos dispositivos digitales que usamos, son de luz muy azulosa, entonces digamos que excitan demasiado el ojo y por lo tanto excitan el cerebro hasta muy tarde, y por eso muchos de los seres humanos no pueden conciliar bien el sueño después de haber usado computador 2-3 horas en la noche, porque el cerebro todavía está muy excitado porque la frecuencia de la iluminación azulosa es muy alta versus la frecuencia de la iluminación amarillenta. Entonces, como ven las tres fotos abajo, esto debería ser la tonalidad de los ambientes y de las iluminaciones de los ambientes según el día. Afortunadamente, pues ya, por ejemplo, Philips ya desarrolló bombillería que automáticamente va cambiando la frecuencia durante el día y la va bajando y nos va preparando para el descanso, o sea, para el relajamiento, que debería estar por el lado de los 2.000 Kelvin. No de los 5.600 que está a mediodía, ni de los 8.000 y pico que está en la mañana. Otro tema muy interesante es la ionización del aire. Eso significa que el aire requiere estar cargado de energía y esa energía se cuantifica según el exceso de electrones que tenga cada átomo, y hay una dosis mínima que está aceptada a nivel de investigaciones, que debe ser que tengamos 500 átomos de estos con exceso de electrones o que se llaman iones por cada centímetro cúbico de aire. ¿Por qué lo necesitamos? Porque es parte de la alimentación energética que tenemos. Porque ya investigaciones han demostrado que lo que comemos no genera toda la energía que necesitamos consumir. Entonces hay un déficit que se compensa por la ionización del aire, y por eso se llaman iones negativos, porque el electrón de exceso que tiene cada átomo es de carga negativa.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos en un ambiente de un aire muy cargado, es interesante absorber todo ese exceso de electrones que trae el aire, porque eso nos revitaliza y nos ayuda en los procesos fisiológicos. Aquí ven en datos en rojo que la dosis ha estado bajando en las ciudades cuando están muy densas o muy contaminadas o en sitios con fábricas alrededor, porque los contaminantes decantan esos iones y empobrecen la cantidad de iones que debe tener el aire. En cambio, las zonas verdes son a la inversa. Si estamos en un bosque puede haber más de 5.000 unidades, en la playa más de 10.000 y al lado de una cascada más de 20.000. Por eso a nivel mundial ya se están haciendo como terapias, baños de bosque para uno recargarse energéticamente de energía, y ha tenido buenos efectos a nivel psicológico. Algo de los efectos psicotectónicos que tiene que ver con la sensación de protección psicológica que desarrollamos en nuestro interior, y que algo de esto es parte de esa tradición cultural como del Feng Shui, y es que los ángulos internos no deben ser más cerrados de 90 grados para producir como una sensación de que no estamos siendo encerrados. Y lo mismo en altura, que estamos protegidos. Y eso todo se ha demostrado con investigaciones a través de estudios de electroencefalogramas que se hacen con proyectos de arquitectura, como pueden ver aquí, que se hacen en laboratorio. También se han desarrollado dispositivos que son como un reloj, que empiezan a medir ciertos indicadores de estrés que nos puede generar el ambiente. Problemas que se presentan y hay que evitarlos, pues los ángulos internos muy cerrados, como esta alcoba acá, o estas alcobas que a veces se hacen en L porque estas puntas generan como agresión, o estos ángulos invertidos en el techo que también generan cierto tipo de agresión. Todo eso está documentado ya en estudios de neurociencia. Las alcobas también, en estudios de neurociencia se ha demostrado que si es muy alta la alcoba, la gente se siente como desprotegida, entonces necesita hacer lo ideal hasta unos 3 metros. Mientras que en oficina se ha demostrado que es al revés, que debe ser muy alto el espacio para generar creatividad y producción intelectual. Todo eso con estudios de laboratorio que aquí están documentados. Entonces, ¿cuáles son los problemas que hay que evitar? Las alcobas muy altas no son recomendables porque la gente se siente desprotegida. Y las oficinas muy bajitas porque la gente se siente como apabullada y sin ganas de producir y sin generar buena creatividad. Esto también está documentado en estudios serios a nivel mundial y es lo que la neuroarquitectura está tratando de divulgar. Entonces, pues a partir de la neuroarquitectura se ha derivado una forma de leer el espacio que le hemos puesto el nombre de neurolectura, que es la sensibilidad que debemos desarrollar hacia el entorno y que la podemos manejar cuando la persona, digamos, es muy intuitiva y le gusta desarrollar la intuición, que es leyendo el espacio. Uno a veces intuitivamente sabe que una alcoba no le gusta o que una casa no le gusta y que otra sí. Eso también hay que ponerle cuidado a esas sensaciones porque está indicando algo de lectura del espacio. El socio mío ha desarrollado un aparato que es novedad, que es para medir el estrés que las personas pueden sentir en un espacio. Entonces, ahí ya estamos leyendo las reacciones. Y la sintonía con el espacio, pues hasta ahora oficialmente solo se viene haciendo a través de laboratorios, pero a esto tiene muy poquito acceso la persona porque es costoso y porque son escasos estos laboratorios. Todo esto es lo que está buscando es amplificar la lectura que tiene el sistema límbico, porque nuestro sistema límbico, que es
nuestra mente inconsciente trabajando, identifica todo eso, pero a veces es difícil traerlo a la conciencia y por eso nos cuesta trabajo a veces tener esas, creer en esas intuiciones y tener el respaldo de esas intuiciones. Entonces, pues hay aparatos que han ido avanzando para participar más en esa situación. Una de las novedades, tal vez, esto sí es la que está más avanzada, es la posibilidad de leer proyectos, y esto es lo que vemos como a futuros en la arquitectura, que uno se pueda sentar ante un diseño de su proyecto de su casa y estar conectado a un aparato de resonancia que le indica si está en estado de estrés o está en un sitio neutral o está en un sitio que puede vitalizarlo a uno, haciendo esto mismo que dijimos de la amplificación del sistema límbico. Aquí ya entramos en una fase más avanzada que es la lectura de la resonancia a través de este aparato que ya está inventado y ya está en el mercado. Bueno, no hemos tenido muchas publicaciones, pero más o menos empezamos con este tema en Colombia en el año 97 con este primer libro de la editorial Planeta, donde aunque hablábamos de ecología, metimos los temas de campos electromagnéticos y de la radiación del subsuelo y todo eso. Después Robert Mayer, él solo, con una investigación extensa que hizo, desarrolló más el impacto de la radiación del subsuelo en la salud de las personas. Este es un libro muy conocido allá en Alemania, del 2015. Y nosotros lanzamos, junto Robert y yo, este libro, 2021, que es, digamos, todos los factores que pueden afectar la salud física. Y por eso el subtítulo es apropiado para esto, que es diseño y construcción para proteger la salud. Entonces, pues me extendí un poco más de lo que era de tiempo, pero es que el tema es muy interesante y demasiado amplio. Ahora lo que sigue es que de pronto podamos comentar algunas de las cosas que pudieron captar o de las inquietudes que tienen con respecto a las viviendas donde están. Entonces ya yo termino por ahora la presentación y estoy abierto a cualquier discusión, si les parece. Muchas gracias, José Gustavo. Ha sido una exposición muy clara y al nivel técnico que nosotros tenemos. Muy comprensible a nuestra altura. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos a este científico en esta materia para hacérselas, por favor. Disculpe, eu tenho comentário. É sobre o melatonin. Este que se passa aqui, eu sou danesa. E como você sabe que em verano há muita luz e em inverno há muita sombra. E pues os daneses duermen muito em inverno e duermen muito pouco em verano. E eu não creio que isso afeta a saúde dos daneses. É que uno se adapta à luz que há. E aqui em Colômbia, por supuesto, uno duerme mais ou menos la misma hora, porque não há grande cambio de luz de diferentes meses de ano. Então, isso é muito interessante. Em Dinamarca, há esses estudos que mostram que o tráfico, o ruído de tráfico, afecta enormemente a saúde de pessoas. É realmente problema gravíssimo, especialmente de los vias grandes, que vai dizer que pessoas que vivem cerca de autopista norte, autopista sur, ellos van a tener problemas grandes de salud porque este ruido de los carros, del tráfico público afecta muy duro la salud de personas. Bueno, pues planteas dos temas que son muy interesantes. Uno, el de la producción de melatonina. Y tiene validez tu comentario porque no es que uno siempre tenga que dormir
porque si no las personas de las estaciones no se podrían adaptar. No es que tenga que dormir ese mismo, perdón, no es que tenga Yo, que Flor. tener ese mismo número de horas Ah, bueno, mañana la recojo a las 7:30. de oye. luz o de oscuridad, sino es un promedio ponderado, digamos, como en el año. Si uno, porque el organismo se adapta, pero Sería si, muy chévere, digamos, casi hay no un los acuerdo. déficit acumulado durante el año de oscuridad, la melatonina no se ha mostrado que no se produce. Y eso se toma, como dice Helen, promediando las horas en donde uno está expuesto al invierno y en donde uno está expuesto al verano. Y el organismo hace esa conversión, pero si al final de las cuentas hay un déficit, de todas maneras va a haber un déficit de la producción de melatonina. ¿Sí? O sea, no es una camisa de fuerza que uno tiene que dormir todas estas horas exactamente todos los días. Depende de situaciones como esta. Y el otro, en cuanto al tráfico, el problema es que a ningún constructor en el mundo se le exige cierto tipo de ventanas para que entregue las viviendas o los apartamentos con esas condiciones que frenen el ruido externo. Entonces, voy a poner un ejemplo aquí en Colombia. Cualquier automotor en la noche produce 80 decibelios de ruido. Y la norma de la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser 40 en la noche. Pero la ventana solo alcanza a frenar, como es un solo vidrio y de pronto es un vidrio de 6 milímetros máximo, solo alcanza a frenar 20 decibelios. Entonces nosotros tenemos un ingreso a través de la ventana, de todas maneras, cada vez que pasa un carro, de 60 decibelios. Entonces, esos 60 decibelios mantienen al cerebro en un estado de alerta que no deja relajar bien las neuronas en la noche. ¿Sí? Porque uno no puede decir que si la norma es 40 y los carros son 80, estoy recibiendo el doble de ruido, no, porque la escala es logarítmica y es por lo menos miles de veces más de ruido que uno recibe. Entonces, cada decibelio cuenta. Por eso es importante que las ventanas que dan a vías, en apartamentos sobre todo, tengan una barrera acústica de por lo menos 40 decibelios para que al recibir 80 de un automotor no pasen sino 40 al interior. ¿Sí? Y hasta ahora solo los estudios han mostrado que eso solo se puede con ventanas de doble vidrio y que tengan un espacio interior de por ahí 5 centímetros. Pero vale la pena la inversión, porque eso se puede montar una ventana especial si uno tiene la alcoba que da frente, no hay que montarlo, no hay que montar ese tipo de ventanas en otros espacios, que sale costoso. Pero si la alcoba de uno da sobre esas fachadas, sí debería modificarse la ventanería para poder dormir bien. Hasta ahí van las investigaciones con respecto al ruido. Luis Talavera, tiene la palabra. Estás en silencio, Luis. No, yo estoy. Ahora sí, ¿Ya? muy bien. Yo me pregunto cómo está el costo de construcción de metro cuadrado en los países en que se tiene en las regulaciones que nos presentó José Gustavo. Entiendo que posiblemente en Alemania se tenga muy ya sistematizado y utilizado esto. Entonces, los costos, el aumento de costo por metro cuadrado de construcción debe ser considerable, es lo que imagino,
porque hay instrumental, conocimiento de los que hacen el trabajo y después yo diría las restricciones que tiene el arquitecto para el diseño de la vivienda o de la oficina o del ambiente que sea. Eso es algo que me impactó bastante al escuchar a José Gustavo. El otro punto que quiero comentarles y de paso, digamos, contarle a José Gustavo, yo desde el año 2006 tengo que dormir sí o sí con mi CPAP, porque mis apneas son muy preocupantes. He tenido, digamos, episodios de apnea de casi un minuto cuando tuve que ir aquí a la Católica para que me hagan un estudio del sueño. Pasé toda una noche y de ahí salió la indicación de usar CPAP y el nivel de presión de las turbinas del CPAP que uso. ¿Qué pasa entonces con mi vida al respecto? Yo con el CPAP tengo un buen dormir. Tengo episodios de sueño profundo, de acuerdo a lo que mide, de un 60 a 75% del tiempo. Mi sueño es deep sleep y el resto es light sleep, ¿no es cierto? Eso, digamos, mide cuán bueno fue mi sueño, que normalmente es entre 6 y 7 horas. Y mi posición para dormir y poder usar bien la máscara y tener una posición cómoda para dormir. Sí, creo que mi almohada sigue la regulación que nos indicó José Gustavo y siempre duermo boca para arriba, digamos, porque obviamente la máscara prácticamente me impide dormir de costado y menos, digamos, boca abajo. Así que esa es mi experiencia, digamos, ¿no es cierto? Y si yo llego a quedarme dormido y me pongo el CPAP, la patada que recibo de mi pareja me tira a unos metros de la cama. Ok. Como anécdota. Gracias, José Gustavo. Sí. Bueno, muy interesante. También tienes dos temas. Entonces, mira, sorprende mucho que los costos de construcción no son tan altos, porque hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando tú ya tienes construida la vivienda y le vas a incorporar todas estas cosas de blindajes y de arreglo de redes y de cambio de muchas especificaciones, sí te toca invertir un dinero que puede ser equivalente al 10% más o menos del valor de la vivienda. Pero si tú resuelves todo en la fase del diseño y para incorporarlo después como una especificación obligatoria en la construcción nueva de una casa o un apartamento, se te reduce más o menos a un 2%. Eso es lo único que está costando. Entonces sorprende mucho la parte de los costos y a veces se confunde el costo que le ha tocado a una persona por adaptar su casa, pero es que ya está construida, frente al costo de una vivienda nueva, que lo interesante sería que los diseñadores tuvieran en cuenta todos estos factores y lo incorporaran en el diseño. Es lo mismo
y me remito a la historia, lo mismo que sucedió con las casas sostenibles o casas verdes que se empezaron a hacer, que eso empezó en Estados Unidos, que cuando uno quería una casa ecológica o sostenible, le tocaba invertir entre un 10 o un 20% del valor de la casa para convertirla. Entonces a la gente le pareció pues muy costoso, pero después como se fue incorporando en el diseño, ellos van más adelantados en este aspecto. Hoy en día una casa ecológica o una greenhouse en Estados Unidos vale exactamente que una casa normal, porque ya las cosas se resuelven en el diseño. Entonces nosotros creemos que con el tiempo este 2% adicional que hay que invertir ahora se va a reducir a cero y va a ser el mismo costo también, porque la mayoría, si no casi el 100%, son cosas de diseño que hay que tener en cuenta. Básicamente exigirle al diseñador el manejo de estos factores. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante. Y en cuanto al aparato, sería bueno, porque no lo conozco, poder medir cuántos decibelios de ruido te produce en la noche el aparato y también si genera algún campo electromagnético fuerte, que no creo, para ver si estás protegido por esos dos aspectos. Ajá, Esa sería la recomendación. sí, la voy a tomar en cuenta, voy a hablar con el neurólogo, digamos, ¿no es cierto?, que me controla eso, y ver cómo podemos tener en cuenta cómo están esos factores presentes en el uso, que es diario, son todas las noches, años desde el 2016, de manera permanente, digamos. Hasta ahora parece que la cantidad de neuronas que se han muerto debido a la situación no han sido tanto porque todavía el cerebro funciona. Entonces, por lo menos existe ese optimismo de que mueren, pero no tanto, digamos. Perdón un segundo, yo Nadie usa CPAP. No, Luis, en relación con los costos, yo adicionaría que saldría más barato porque vas a tener un ahorro en gastos médicos, en salud. Eso también tienes que poner en el balance, desde luego. Así es, Jorge, estoy de acuerdo. José Nereo tiene la palabra. Antes que yo. César Romero había pedido la palabra primero, pero no puso manito. Bueno, José Nereo está sin micrófono. Sí, sí, quisiera hacerle la pregunta al conferencista. Sí, pero yo no sé cómo se pone. Aguardemos, él se retiró un segundo. ya. Gustavo. Sí, señor, con gusto. Sí, Gustavo está ahí. sí, José Gustavo está ahí. José Gustavo, una cosita, no sé si este aspecto es más médico que de neuroarquitectura o lo que sea, pero ¿cuáles son las causas de la deficiencia de la melatonina? Y si esa deficiencia resulta conveniente suplirla aplicando esa hormona, pues con pastillas. ¿Sí sabes Pues es algo que, de eso? no, yo lo único que he oído es que, primero, todo lo que es la asimilación de hormonas o de vitaminas y tomando píldoras está muy cuestionada porque parece que el organismo no es tan sencillo de asimilar eso, sino que es mejor que venga en el proceso natural en que lo hace o que las vitaminas vengan en los alimentos que las traen. ¿Sí? Entonces está muy cuestionado el uso de melatonina en pastas por ese aspecto, es lo que he oído. No tengo acceso a estudios. Me tocaría investigar más sobre eso.
Pero digamos que lo que sí se ha demostrado es que es la hormona fotosensible por excelencia, que no se produce cuando hay iluminación, y que es un muy potente protector de enfermedades degenerativas. O sea, que nos haría falta si se disminuye mucho la producción de esta hormona. Entonces, pues la melatonina, por ejemplo, en Estados Unidos la recomiendan mucho para dormir bien. Así que uno se tome una pasta por la noche, pero como un coadyuvante para dormir. Y en ese aspecto puede que funcione. Lo que no se sabe todavía es si reemplace la falta de producción de melatonina al mismo ritmo que debe producir el cuerpo todos los días, porque la melatonina, según los indicadores fisiológicos, arranca como a las 6 de la tarde a producirse poco a poco. Tiene el mayor pico de producción, eso sí, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Sí? Y vuelve y baja. Pero digamos que si uno sacrifique hasta las 11 o 12 de la noche, de todas maneras, puede estar sacrificando un 30% al menos de producción de la melatonina, y eso puede hacerle falta a uno después, porque todos los efectos que producen estos factores son acumulativos. O sea, si uno se va para un hotel y duerme mal 3 días en un hotel, pues no pasa mayor cosa. Pero si uno se va a una vivienda, a un apartamento y duerme 5 años mal en una habitación, pues eso es terrible, porque eso deteriora como sea la salud. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que con estos factores no se vayan a asustar todos de que ahora no voy a dormir bien por esto, sino que empiecen a desarrollar como sensibilidad hacia esos factores y a considerarlos dentro de un posible diagnóstico de que ¿por qué será que no estoy durmiendo bien? A los que no están durmiendo bien, y considerar posibles problemas del hábitat que puedan tener, que no está permitiendo la actividad de dormir bien. ¿Sí? Entonces, sí falta más información sobre la asimilación de la melatonina en el cuerpo, y sobre todo si compensa la no producción. Eso no hay realmente muchos estudios sobre eso. O sea que todavía no te podría decir, contestarte bien la pregunta sobre eso, ¿no? Queda como en el aire para seguir investigando. Gracias, gracias. Gusto. Rubén Darío tiene la palabra. Micrófono. Pone el micrófono, Rubén Darío. ¿Tienes apagado? No, es que eso sabe. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a nuestro colega porque ha traído a nuestra preocupación y a nuestra atención un tema que es realmente interesante. Ese tema está mostrando, por otro lado, el proceso de transformación y avance de la arquitectura y del urbanismo. Solo hasta hace muy poco, apenas 70, 80 años, la arquitectura dejó de ser un arte y se convirtió básicamente en técnica, y prácticamente está abandonando el arte. Y ahora está dando un nuevo paso, que es introducirse en la ciencia, o introducir la ciencia en el ejercicio y el conocimiento de la arquitectura. Así que me parece un tema muy interesante. Nos va a ayudar, nos ayuda para comprender más la relación entre el ser humano y el espacio en el cual está inmerso.
Así que me parece, repito, muy interesante y debería, pues, en una ocasión futura, ya, profundizar un poco más en el tema, sobre todo en ciertos aspectos, como los colores, el diseño interior, no solo en términos de colores, sino de proporciones para cada función. Efectivamente, como él lo ha dicho, hay diferencias entre la altura de una sala y la altura que debe tener un dormitorio, por ejemplo. Ese mismo ejemplo es para todo el resto de la función habitacional. Ahora estamos en el problema de llevar este nuevo conocimiento, esta introducción de la ciencia al urbanismo. Los problemas, por ejemplo, que tiene Bogotá, que son insolubles y que han llevado a la ciudad prácticamente a una crisis de funcionalidad y de seguridad ambiental. Se producen por eso, porque tanto la arquitectura como el urbanismo no habían dado la importancia a este tipo de temas. Y sobre todo habían ignorado la relación que hay entre el espacio circundante y las personas. Así que, de nuevo, felicitaciones. Pero mi esposa quiere hacer una anotación sobre la melatonina. Les ruego darle la palabra. ¿Ya? Bueno, es una anotación muy sencilla. La melatonina, el organismo empieza a perder capacidad de producir melatonina a partir de los 50 años, cuando la glándula pineal que la produce empieza a perder su capacidad de producirla. Recomiendan tomar máximo, para las edades nuestras, grupo de jubilados mayores de 80, máximo 5 miligramos, entre 3 y 5 miligramos. La melatonina tiene la ventaja de que ayuda a dormir, invierte el proceso de envejecimiento y ayuda a mejorar la salud, a combatir la enfermedad. Hay un libro muy interesante, que es este, escrito por unos médicos, cuyo nombre se ve ahí, que vale la pena leerlo porque el tema es exactamente ese, la melatonina. Pero la parte fundamental que hay que tener en cuenta es que la melatonina sí es necesaria para el proceso de sueño, para hacer más lento el proceso de envejecimiento y para estimular las defensas generales del organismo. Eso era lo que yo quería comentar. Ahora, para que funcione para dormir, se debe tomar 1:30 antes de la hora en que uno quiere dormir, y demora la pastilla en hacer efecto. Y nosotros estamos usándola. Y nos funciona. Y nos funciona. Bueno, gracias. Ustedes son ejemplo, ustedes son ejemplo. Muy interesante. Para los años que tenemos, parece que revelamos menos de lo que tenemos. Puede ser en parte efecto de la melatonina y de muchos otros factores que definen el proceso de conservar bien la salud y envejecer menos rápido. Muchas gracias, Beatriz y Rubén Darío. Muy oportuno el comentario del arquitecto Rubén. Y entonces le quería complementar que el tema se volvió tan importante que usted conoce la Unión Internacional de Arquitectos, que es el gremio que agrupa a todos los arquitectos del mundo. Sí, bueno, casi todos, pues. Puede haber unos 4 millones de afiliados a través de todas las sociedades locales. Y dada la importancia que está teniendo el impacto de la salud, el impacto del hábitat en la salud, este año 2022 lo declararon el año de la arquitectura y la salud. Entonces va a haber
y de pronto a partir de marzo va a haber bastante información de congresos y seminarios a nivel mundial o a nivel local en Colombia o en cualquier otro país sobre este tema, sobre el impacto de lo construido en la salud. Entonces ya le están viendo, inclusive nuestro mismo gremio de arquitectos está volviendo, como tú dices, a darle la importancia a esa relación, que entre otras eso se conoció desde hace muchos años en las culturas antiguas, que se sabía más o menos cómo el hábitat influía en la salud. Entonces es muy oportuno tu comentario y este año va a tener el tema un empujón grande a raíz de esa declaratoria. ¿Sí? Quería complementarte eso. Muy bueno, sí, muy buenas noticias. Gracias. ¿Tiene la palabra Olga Lucía? ¿No quieren que siga César, que Anita dijo que estaba buscando desde el principio preguntar? Ok, César. ¿Tiene la palabra César? Bueno, muchas gracias. Dos preguntas. Una, usted decía que las horas del sueño son muy importantes. Entonces, significa que, digamos, entre las 10 y las 2 de la mañana hay una mayor producción de melatonina. Los estudios a los cuales hemos tenido acceso dicen que es entre las 12 y las 4 de la mañana. Ah, perfecto. Sí. La siguiente pregunta es, ¿la orientación de la cama en la habitación donde uno duerme, sí, es decir, tiene alguna influencia en relación con el sueño? Por ejemplo, si la cabecera está al norte o está al sur, al oriente o al occidente. Pues, a ver, ese tema me ha intrigado siempre y he investigado primero en las culturas ancestrales sobre eso. Por ejemplo, en China se habla de estar ubicado al este o al norte. Y en la India es la recomendación, aunque uno no ha tenido acceso a esos estudios, yo no he podido, es que los problemas cardiovasculares disminuyen mucho cuando es hacia el sur, la orientación de la cabeza. De todas las culturas y de todo lo que hemos visto, lo que en Alemania se ha visto que es más coherente es lo que dice la cultura de la India, el Vastu Shastra, que debería uno estar orientado hacia el sur porque acordémonos que el planeta no tiene el magnetismo hacia el norte, sino el magnetismo en realidad es hacia el sur. Entonces, parece que las células se alinean muy bien también en ese sentido con la Tierra y produce la sensación más relajada de las células de la noche para seguir trabajando al otro día, y eso como que vitaliza el sistema circulatorio, y han encontrado que a través de toda la historia que es la posición donde menos enfermedades de circulación y cardiovasculares ha tenido la gente. Entonces, en la India lo recomiendan hacia el sur. Entonces, si hay alguna recomendación que debería salir, es que sí, debería ser hacia el sur, pero no sé todavía cuánto ese factor pesa en una estrategia de atacar varios factores en el hábitat. O sea, es muy difícil decir, esto es más importante que esto y hagámoslo así, sino que sería tomarlo por ahora como un complemento. Sería ideal que fuera hacia el sur, porque es lo que más explicación fisiológica tiene en este momento. Hasta ahí voy con la investigación de ese tema. Muchísimas gracias. Bueno. Excelente presentación y los complementos a las respuestas son muy apropiados para nosotros. Muchas gracias. Con gusto, con mucho gusto. Olga Lucía. Gustavo, yo estoy acá medio oscuras, pero es que no equilibro adentro y afuera. A ver,
Bueno, un comentario sobre la naturaleza y lo que ponías de las frecuencias. Sí. Es que el Jardín Botánico hizo el año pasado como un congreso sobre la vitamina N. Y los médicos ya tienen demostrado que también sirve para bajar la tensión alta. Bueno, para una cantidad de beneficios de entrar en contacto y ya de hecho lo toman como tratamiento. Ok. Ya, eso ya, bueno. Se encuentran en YouTube, en el Jardín Botánico de Bogotá, vitamina N. Vitamina N. Vitamina N, N de naturaleza. Y la mejor charla la de Germán Zuluaga. Bellísima. Contando cómo se... Y lo último. Bueno, ese era un punto. Realmente me interesaría mucho el tema de la neurolectura. Quisiera saber dónde puedo investigar, qué puedo buscar, qué instituto, qué fuentes, dónde estudio eso. Pues tengo material para profundizar eso. Pues en neurolectura hay varias categorías. Empieza desde la parte física utilizando el cuerpo, ¿cierto? Sí. Hasta la parte digital, que es utilizando alta tecnología en laboratorios. Sí. Entonces hay laboratorios de neurociencias ya especializados y que hacen eso en Europa y en Estados Unidos. Yo lo he visto con meditación, pero no lo he visto así con espacio como lo muestras. Y dado que, pues, cuando uno habla del hábitat y en qué calidad está de todas estas cosas, surge como el deseo de que todo el mundo pudiera al menos analizar su vivienda y decir, oiga, yo quiero saber si mi casa pues está bien o no, ¿cierto? Como que entra esa curiosidad. Pero no habría tiempo ni tantos aparatos como para medir tantas viviendas en el mundo. Entonces, nosotros estamos empezando a desarrollar unos cursos de neurolectura para desarrollar la sensibilidad del cuerpo. Me matriculo. Ayudados de unos amplificadores que hemos diseñado. Sí. Para sentir si uno está en un sitio neutral o en un sitio que pueda generar estrés, porque eso es lo que mide la posible reacción muscular que tienen sobre todo los dedos. Sí. Porque, digamos, tú puedes controlar la reacción muscular en varias partes de tu cuerpo con tu mente, pero la mayoría de reacciones sutiles, sobre todo en las manos, son inconscientes, o sea, no tienen control de la mente. Entonces, en determinados sitios uno puede pasar por un sitio y a través de ese amplificador leer la reacción y saber si acabas de entrar a un sitio estresado o estás todavía en un sitio neutral. O el que me parece más interesante es, sobre todo para nosotros los mayorcitos ya de 25 años, ¿cierto, Benita? Sí, su merced. Los mayorcitos tenemos que buscar cada vez más sitios revitalizantes. Entonces, también hay sitios en los que entramos como en resonancia. Sí. Ya la física demostró que cuando hay dos ondas en resonancia, ya sea la del cuerpo de uno con la de la Tierra, ahí se aumenta la amplitud de onda, que es esta curvatura de... Y al aumentar la amplitud de onda, se aumenta la energía que uno está acumulando o que genera. Entonces es muy interesante porque se vuelve también un ejercicio revitalizante para saber dónde sería ideal dormir y sobre todo evitar los sitios que nos pueden desvitalizar, como serían las zonas que generan cierto estrés. Entonces hay que desarrollar eso porque cada uno, nuestro cuerpo, que es tan complejo como lo explicaba, puede leer múltiples factores al tiempo del ambiente, así como los lee de la alimentación, que a veces no nos damos cuenta, pero el cuerpo mismo le dice a uno qué debe comer y qué no, si uno desarrollara bien la habilidad, inclusive para medicinas, así como se desarrolla psicológicamente también para saber uno con quién interactúa y con quién no, todo eso.
no hay un equivalente de, explicábamos en un curso hace como 10 días, que no hay un equivalente de 30 o 40 aparatos que pueda equipararse a la capacidad del cuerpo de leer cosas del ambiente. Entonces hay que volver a esa sensibilidad que hemos perdido, que está ahí latente, y entonces eso se hace mediante unos amplificadores que le ayudan a uno a leer, y que con el tiempo uno los tiene que abandonar de alguna manera y ya leer por sí solo, que sería el ideal. Entonces, hemos hecho algunos cursos. Enita estuvo en un curso de esos hace 10 días y le pareció también buena experiencia. Sí, no, quería comentarle a José Gustavo que Olga Lucía fue compañera de estudio de bioarquitectura con tierra, con Lucía durante los 2 niveles. Además es arquitecta y es profesora. Qué bueno. Interesante. Gracias, Denita. Perdón, es que me surgió una pregunta. Esto de la neurolectura, a mí sí me gustan los sensores. Hay un aparato de HeartMath para meditar y mejorar la coherencia corazón-cerebro. Y yo pienso que es una ayuda digital, pero realmente lo va haciendo uno consciente cada vez más de cómo llegar más fácil a esos estados. Así que yo sí considero que aquí hay ayudas que no reemplazan el cuerpo, pero que sí pueden ayudar a la inducción. Tengo una pregunta, y es que en los estudios que he revisado hay una parte que es la parte, digamos, fisiológica, pero yo creo que también hay una parte que debe ser como subjetiva, porque yo siento que las personas que han vivido siempre en, no sé, en arquitectura moderna siguen queriendo espacios de esos, las personas que han vivido en tierra no se desprenden de ella, hay personas que les gusta la luz, otros la oscuridad, o sea, hay muchos componentes que no son tan objetivos y que yo no sé si en esa neurolectura aparecen o si aparece algo más uniforme, no sé. Pues no, sería ahorita pretencioso hablar de ese alcance, que es muy interesante, pero pues eso ya depende mucho de la memoria que hemos formado dentro de nosotros, de acuerdo con las experiencias que vienen hasta de infancia, y de la educación que hemos tenido en preferir una arquitectura muy moderna o una arquitectura muy natural o determinados, o hay gente que le encanta vivir en las ciudades y otros les encanta vivir en el campo. En fin, digamos que hasta allá no es en este momento la búsqueda, sino simplemente si tú en un sitio te sientes bien fisiológicamente o no, identificando esos efectos de los distintos factores mezclados que hay en un espacio. Pero de ahí avanzar a lo psicológico sería muy interesante. Está haciendo un intento grande la neurociencia aplicada a la arquitectura, o sea, la neuroarquitectura, están investigando mucho. Este año debe haber, por efecto de que se puso de moda el tema, varios congresos internacionales de esos que hacen digitales, que yo les puedo pasar a través de Nita los contactos cuando salgan, y la mayoría son gratis, o sea que ahí pueden participar también. Pero digamos no está tan avanzado por ese lado, no lo veo tan avanzado tampoco por ese lado, sino hasta ahora están tratando de identificar que si un espacio es de esta forma o con estos ángulos me afecta o no. Han validado cosas del Feng Shui, que eso es interesante, y del Vastu Shastra, pero falta avanzar mucho más en realidad ver las emociones que nos generan en sí los espacios y todo eso. Falta muchísima investigación. Me encantaría. Si hay alguna charla o algo, algún curso, algún experimento, estoy apuntada. Listo. Y casi voy al curso de Lucía, pero les hubiera llevado el COVID, así que siquiera no fui. Entonces, a través de Nita, yo les voy mandando, porque a mí me llega toda esa información de los eventos, y ella pues la va compartiendo. Sí. Gracias. Con todo gusto, Olga Lucía. Todo lo que me mande Gustavo, yo te lo reenvío para que pueda. Anita, muchas gracias. Y gracias por participar y estar presente. Qué rico verte y además saber que ya estás bien, ¿no? Ya superaste
Ah, es que Sí, tenía no. el COVID, la doctora. Sí, medio asintomático, me vacuné el 21 de diciembre, pero vivo con una persona que no está vacunada. Ajá. Entonces estoy súper alerta y encerrada y bueno, de todo, pero afortunadamente me dio suave. Ok, Ok. qué bueno. Bueno, que Perfecto. quiera. Súper. Gracias. Pero sí los hubiera contagiado, estaba positivo esta semana. Wow. No, 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 no. Imagínate. Para el ya. próximo, Olga Lucía. Suerte. Claro que aquí sí, en no, ya adelante en estoy todo. matriculada, ya. Ok. Gracias. No, y lo que quiera, si hay bibliografía que revisar, lo que sea, me ofrezco. Bueno. Me gusta, me ok. interesa mucho ese tema. Olga Lucía, cuenta un poquito dónde estás dando clase. No, imagínate que este semestre renuncié. Yo dicto clase en la Javeriana desde el 2000. Lo que más he dictado es arquitectura moderna, curiosamente, Ajá. que me encanta. Pero me encanta no por la forma ni por la expresión, sino por su compromiso ético con su momento histórico, que ahora es obsoleto, ya la superamos, nada. Pero bueno, en fin. Sin embargo, este semestre me llevé 2 sustos con el COVID y con Eduardo que no está vacunado, decidí que este semestre no voy a dictar porque el riesgo es muy alto de contagiarlo, de contagiarse y de contagiarlo. Ajá. Entonces, este semestre no estoy ahí. Y bueno, y una cosa que hicimos en la arquitectura, en la historia de la arquitectura, es que no pusimos, los estudiantes tienden a pensar que estamos en arquitectura moderna, yo les digo que eso es obsoleto, entonces logramos traer como un capítulo de actualidad para que Sí. logren hacer el paralelo de qué era ético, cuál era el compromiso ético de cada momento histórico, cuáles eran las técnicas apropiadas para cada momento histórico, cuáles eran los medios de representación, ¿sí? Como los materiales vigentes en esa época y los que deberíamos estar usando hoy, porque la verdad ellos están impregnados desde la arquitectura comercial y de los grandes, nada, de las vedettes de que salen en todos lados, pero muy poco conocimiento tienen de esto. Y la verdad creo que son ellos los primeros en que deberían empaparse. Entonces por eso también me interesa todo este tema, porque de alguna manera le dejamos un capítulo como estos temas para hacer los paralelos entre lo moderno y lo actual. Sí, muy interesante, sí. Este tema hay que volverlo a tomar porque no es nuevo, sino que otra vez se puso de moda, digo yo. Y a raíz de la pandemia también la gente empezó a reflexionar un poco más sobre los temas de salud. Me parece que claro. ha sido beneficiado por eso y hay que aprovechar en este momento porque sí. En definitiva, el hábitat sí tiene influencia en la salud y hay que aprender a manejarlo, sobre todo a nivel de diseño. Y en las clases que tú das de arquitectura sería interesante empezar a vincular eso para hacer una arquitectura de más calidad. Me parece vital porque yo les digo que la historia solamente sirve para tener recursos para responder a la época de uno. La historia no es una cantidad de literatura muerta por allá enterrada, es la que nos llena de herramientas de alguna manera. El mejor maestro de la arquitectura es la misma arquitectura. Claro. La forma en que la estamos viendo hoy, pues obviamente es con herramientas muy distintas. Todo esto de la neurolectura, pues es actual. Entonces sí me parece importante que ellos vean historia, pero para posicionarse su compromiso histórico. A cuidarte y a cuidarnos todos. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, yo quería un segundo, quería pedirle a Gustavo que nos informara un poquito a los que estuviesen interesados sobre su último libro, porque entiendo que todavía no se consigue, pero ¿cómo será la disponibilidad para que el que quiera, digamos, adquirirlo le interese? Entonces... Lo que pasa es que el libro se hizo la impresión en Alemania, pero el transporte es muy caro por avión en DHL o cualquier cosa para traer un libro rápido. Entonces, vienen lotecitos de a 50 libros en barcos por ahí. Entonces, se supone que por ahí en un mes ya llegan los primeros 50 a Colombia. Y ahí yo le avisaría a Anita y le diría cómo se puede o dónde se puede conseguir el libro para los interesados. Ahí resumimos una cosa muy interesante. Ahí pusimos toda la investigación que da soporte a estos factores y que pueden determinar un protocolo de diagnóstico para saber si una construcción cumple con estas cosas de protección de la salud.
basado en la última investigación que hay a nivel mundial, o sea, estamos en una etapa, llamémosla, algunos ya con datos muy científicos, aunque falta validarlos por las organizaciones de salud, Que no sé qué. y otros con unos datos que llamamos precientíficos, que la investigación va avanzando bastante, como para tenerlos en cuenta. Entonces decidimos meterlo todo en un libro para actualizar las personas que les interesan estos temas. Ese es el objetivo del libro. Entonces ya les contaré a través de Anita cuando llegue el primer cargamento. Muy bien. Yo me apunto para uno de esos libros. Ah, bueno, con gusto. ¿Quién es yo? ¿Jorge? No, ¿quién dijo yo? ¿Jorge? Sí, ya la puse. Y yo soy yo. Sí, porque no Disculpen, lo que se prendió. una última pregunta Señor. que me surge de lo que acaba de decir. ¿La distancia de una ventana influye mucho en el sueño? Digamos, una cabecera puesta a 20, 30 centímetros de una ventana, ¿influye en la calidad del sueño? No, hasta ahora no se ha demostrado ni midiendo con aparatos de estrés, porque nosotros hemos hecho algunos experimentos, más que todo mi socio allá en Alemania, de medir el estrés de las personas en una cama si está situada contra una ventana o contra una puerta o con lo que sea, y no se ha encontrado ninguna variación. Pero en el tema de la neuroarquitectura sí puede haber datos interesantes cuando estudien eso a fondo, porque parece ser, y esto lo vi fue en Oriente, que las personas no les gusta dormir contra una ventana porque se sienten como vulnerables en la noche, como que hay algo vacío detrás y uno no se siente protegido. Entonces, es muy típico en Oriente que todo el mundo quiere una pared detrás que lo proteja, contra la cual pone la cama. Los temblores, terremotos, los vidrios. También eso puede ayudar, pero más que todo es la sensación psicológica de que uno se siente desprotegido, y es muy común oír mencionar eso allá. Aquí en Occidente, pues la gente poco comenta eso, pero hay que como ponerle cuidado a esas percepciones, y si uno en realidad siente que no debe dormir contra una ventana, pues en lo posible no hacerlo, porque va a estar más tranquilo, ¿no? Pero hasta ahora no hay fundamento más sólido que lo que le acabo de contar. ¿Quién más por ahí tiene una pregunta, Mari? Marie Delbo. ¿Marie Delbo es de Francia o tú dónde estás? Hola, Gustavo. Sí, muy interesante. Gracias. Y quisiera aportar algo sobre la melatonina, que la mayor fuente de producción, eso se ha demostrado científicamente, que está en la meditación con ojos cerrados y a oscuras, porque la glándula pineal ahí se activa bastante. Entonces, la meditación es una excelente herramienta. Y limitar al máximo el consumo de flúor. También se ha demostrado que el flúor calcifica o endurece o debilita la glándula pineal, ¿no? Y pues por ende su producción de melatonina. Eso es muy importante. Y otra cosa sobre cómo escuchar nuestro cuerpo, los mensajes que él nos envía. Por ejemplo, qué es correcto comer y qué no, qué nos puede hacer daño y qué no. Ahí es básico conectar con los 4 elementos para desarrollar esa capacidad de escuchar el cuerpo. Entonces, el fuego con la luz del sol,
el agua, tomando agua pura, lo más pura que se pueda. El aire con técnicas de respiración, ojalá en aire abierto, en la naturaleza, exacto. Y la madre tierra, caminar, exacto, polo a tierra, caminar descalzo sobre el pasto, abrazar árboles, tocar, por ejemplo, la jardinería, cultivar una huerta, todo esto activa bastante los sentidos y la capacidad de escuchar nuestro cuerpo, conectar con los 4 elementos. Ok. Quería aportar. Muy interesante, sí, claro. Entonces también Bueno. una invitación a meditar, que meditemos. Sí. Sí, pero como tú dices, Mari, y lo enfatizaste, es a oscuras, o sea, que la meditación sea a oscuras, ¿no? Porque eso ayuda a la conexión con la pineal, claro. Y el flúor sí es fama, pues es conocido que cristaliza la pineal. Entonces, y eso ¿cómo es que se llama? La chica, pues. Entonces, la contrae y la cristaliza. Entonces, pues, sí. Gracias. Bien, José Gustavo, bueno, muchas gracias nuevamente por esta magnífica exposición. Estuve leyendo ahorita el chat y todo el mundo por escrito hace así. Gracias. Todos Bueno. debemos físicamente hacerle así a José Gustavo en reconocimiento por compartir con nosotros toda esa sabiduría que tienes ahí en esa partecita debajo del pelo que nos queda, ¿verdad? No, pues yo contento de que algunas de las cosas les puedan servir para su vida diaria. Eso es el mayor orgullo que puedo tener. Entonces, estoy a sus órdenes y podemos más adelante intercambiar más informaciones y cosas. ¿Sí? Claro que sí, José Gustavo, eso te quería pedir. A ver si podemos contar en un futuro con otra conferencia tuya para profundizar estos temas o otros temas que veamos de interés. Con mucho gusto. Muy amable por la invitación. Sí, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por aceptar la invitación, por estar bien atentos más de 2 horas escuchando a Gustavo. Son ustedes unos pioneros ya de cierta edad, viejitos como yo, pero somos pioneros en estas materias. Conocemos algo de este asunto y queremos dejarle alguna pequeña herencia a nuestros hijos y nietos. Gracias, Jorge. Muchas gracias, muy amables por todo. Gracias por la atención, por su tiempo. Gracias. 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 Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Una feliz noche. Gracias. Buena tarde para todos. Gracias. Y todas. Para todos y todas. Sí, Muchas señor. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y buen descanso. Con Sí, con toda la información. Ricardo aprendido. Qué bonito. Estuvo muy bueno, Mari, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por prestarte. Bueno, quedamos en sintonía, Anita, para los datos que quieren todos y que podamos compartir más sobre estos temas. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí, señor. Bueno, gracias por la invitación. Por aceptarla. Pues muchas gracias a los dos, porque tenía muchas ganas de ir y no pude. Bueno, Lucía, en otra oportunidad, tranquila. Sí, que les vaya muy bien y espero que pronto tener noticias de ustedes. Muy pronto. Claro que sí. Claro que sí. Con todo gusto. Anita, un gustazo verte. Lo mismo, tanto tiempo ya. Sí. Bueno, cuídate y chao. Tú también. Gracias.
Sí,